Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Cuéntenme, ¿cómo les fue en la repartida de literatura, hermana Cecilia? Y te veo que canción que estaba y que me dormía, pero ahora no. Ahora y también está. A mí Magdalena no vea blanca. ¿Sí? La ve Gabriel blanca. Mm, No lo sé quién. muy bien, ¿cuántas repartieron? A ver, eran 50, fueron 50, ¿no? Ajá. Más los que yo llevaba, 20, 25. A mí me ha dado otra y los Ajá. Entre los dos seguramente llevarían como unas 20. Restaron 16. Restaron 16. Muy bien, ¿dónde las pegaron? ¿En los postes como hicimos tú y yo? En los postes donde hayan pegado otras veces la gente, bueno, sobre eso que ellos pegaron. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cuántas repartieron entonces? ¿Cuántas pegaron por fin? Ah, bueno, le quedaron más o menos como 20. 16. Muy bien. ¿Tú las tienes, hermana Cecilia? ¿Esas 16? Sí, pero... Está en mi casa. Bueno, entonces para que las peguemos en algún lugar entonces esta semana. Yo quiero ir con el hermano, donde es ahora que va a ser. El evento. Ajá. ¿Quieren ir allá? Ay, pero nos da al hermano da bendición bien, ahí vamos a ir, no sé. Mañana. Ah, o sea, ustedes quieren ir allá a pegar esas... Sí, esas propagandas. Muy bien, el autobús que pasa por allá, el que yo tomo es el LE, que se agarra aquí en la Pigman, se agarra en el Prado también, en San Sebastián. Ajá, y también se agarra aquí en Los Arcos. Allí se agarra el LE. No allá arriba en el Prado, sino aquí donde están la vía de los trenes, donde está el metro. Allí es donde se agarra el LN y el LE en la misma cuadrita. Muy bien, hermana Marina, ¿cómo te fue a ti? ¿Sí? Los remedios, bueno, unas cuantas ahí y otro de la zona de Carril Bici. Ajá. Hay mucha fluidez de personas. Ajá. ¿Y cómo las pegaste? Agarraste el scotch y le diste vuelta así, ¿verdad? Ajá. Vale. Está bien. Ustedes hicieron lo mismo. Las envolvieron. ¿Y cómo las pudieron? Claro, nosotros también, cuando terminamos de pegar, yo estaba muerto también del cansancio y nos fuimos después para casa. Bueno, tenemos que, en esta semana hay que mandar a hacer nuevamente y para pegar. Muy bien. ¿A cómo te salieron?
Amigo, eso de mi jefe antiguamente, Ah. sobrino, me cobró 1 euro. No sé a cómo será, Muy bien, muy bien, muy bien. pero ahora no voy a ir allá a otro sitio, ya no. Ajá. Sí. Si sacas de la grande son 15 céntimos. De la pequeña serían 15 si haces uno solo, pero si agarras las dos pequeñas y las pegas juntas, te va a salir 15. Cada una, las dos. ¿Me estás entendiendo a entender? ¿Me entiendes lo que quiero decirte? Si agarras de las pegatinas pequeñas Sí. y las juntas y las mandas a reproducir juntas, te van a salir esas dos por 15 euros. Digo, por 15 céntimos. Y la grande es así porque como abarca toda la hoja, esa también te sale a 15 céntimos. La ventaja es en las pequeñas, que en la hoja te caben dos. Yo he hecho en las pequeñas. Ajá. En las pequeñas salen dos. De las grandes salen una. Ok. ¿Y cómo se sintieron? ¿Contentos? Una misión cumplida y lo que el Espíritu Santo ya devuelve en nombre del Señor. Amén. Sí, ya entramos en la recta final. Nos faltan apenas, si acaso, 10 días para el evento. Vamos a ir el lunes o martes ya. Vas a ir hacia allá, hacia Sevilla Este. Por eso ahí quiero ir. Sí. Muy bien, excelente. Mañana vamos a volver a preguntarle a los demás cómo les fue en esta primera ronda de pegar esos. Sí. Sabes que esta mañana estaba conversando con algunos hermanos testigos de Jehová y que se establecieron allá cerca de donde yo vivo, y me detuve y me abordaron y me quedé conversando con ellos. En la conversación les pregunté que a dónde iban para pedir permiso, si tenían que pedir permiso para colocar sus cositas allí. Me dijeron que no, que eso no es necesario, que aquí hay libertad para eso, que no hay que estar pidiendo permiso para colocarse en una esquina o en un lugar de tránsito peatonal para hablar con la gente. Que lo único que se exige es que no obstaculicemos la vía. ¿Qué les parece? Buena noticia, ¿verdad? Eso es buena noticia, pero siempre dicen, no, cuidado, que hay que estar pidiendo permiso porque si no te llevan preso. O sea, nos llenan de un terror, nos aterrorizan con eso. Y resulta que no es así. Todavía el decreto dominical no ha avanzado tanto como para que nos impidan predicar la palabra en la calle. Bueno, vamos a reflexionar un poquito en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo confirma la ley de los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, específicamente en su carta a la iglesia de Corintios. ¿Qué te parece, hermana Cecilia? ¿Lo hacemos? Vamos a ver qué dice Pablo en ese sentido. Amén. Muy bien. Primera de Corintios, capítulo 10. Versículo del 1 en adelante. Lean conmigo. ¿Puedo leer? Bueno, lea, mi hermana. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Muy bien. Entonces Pablo comienza su exhortación a la iglesia de Corinto diciéndole, porque no quiero, hermanos, que ustedes ignoren por voluntad o porque no lo sepan, que nuestros padres, ¿a qué padres se estaba él refiriendo? A la nación judía, a la nación israelí. En aquel momento en que salieron de Egipto para trasladarse hacia la Canaán terrenal, la tierra que fluía leche y miel. Entonces Pablo les está diciendo, no quiero que ustedes ignoren el hecho de que nuestros padres, ellos estuvieron bajo la nube,
¿verdad? ¿Cómo dice ahí? Todos estuvieron bajo la nube, recordando que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios los cubría del sol, de inclemente y del calor a través de una nube. Esa nube era el Espíritu Santo, esa nube que los cubría. Pero también nos dice, y todos pasaron el mar, o sea, el pueblo de Israel atravesó el mar a salvo hasta la otra orilla. Fíjate que él dice allí todos, no dice se quedaron algunos rezagados o algunos se ahogaron, no, todos. Entonces nosotros que estamos de esta parte del mar, ¿verdad? Y del otro lado del mar está nuestra patria celestial, está la Canaán celestial, está del otro lado, y nosotros estamos aquí, y los carros y el ejército de Faraón es Satanás, está detrás de nosotros para impedir que nosotros crucemos el mar, para impedir que nosotros lleguemos a la patria celestial. Él quiere mantenernos cautivos aquí, en Egipto. Y nos dice, todos pasaron. Hermanos, la idea y el deseo de nuestro Dios es que todos pasemos, que todos seamos salvos. Todo lo que hemos aceptado, el llamado a la salvación, seamos salvos, que podamos atravesar el mar, que podamos llegar hacia el otro lado. Pero no todos van a hacerlo. Muchos se van a ahogar en esta parte de la historia. Muchos que se llaman cristianos se van a ahogar en el mar. Ese va a ser su gran chasco. Otros van a decidir regresarse y quedarse en Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Dónde fueron bautizados todo el pueblo? En la nube y el mar. En la nube ellos fueron imbuidos del Espíritu Santo. Ellos fueron confirmados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y además nos dice, y fueron bautizados en el mar. Recibieron los dos bautismos. Y nos sigue diciendo, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual? Recordando que el pueblo de Israel en el desierto comió dos tipos de alimentos, uno físico y uno espiritual. ¿Cuál era el físico? El alimento físico que ellos comieron, el maná. ¿Y a quién representaba el maná? A Cristo. Representaba a Cristo. Pero también comieron el alimento espiritual. ¿Cuál era el alimento espiritual que ellos comieron? La ley de los 10 mandamientos. Esa es la ley espiritual. Recibieron la ley de los 10 mandamientos. Y nos dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál era la bebida física que ellos bebieron en el desierto? La bebida física, el agua que salía de la peña de Oreb. Esa era la bebida física, el agua. El agua representaba, ¿qué representaba? Al Espíritu Santo representaba esa agua. Y la peña por donde brotaba el agua era Cristo. Entonces allí podemos ver que Cristo y el Espíritu Santo actuando juntos por la salvación nuestra en la antigüedad y en nuestro presente. Y nos dice, y todos bebieron la misma agua espiritual. ¿Cuál era el agua espiritual? La unción del Espíritu Santo. Era confirmación. Bebieron esa agua. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, era la roca, nos dice allí. Pero de los
más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces todos pasaron el mar, pero en el desierto, ¿qué les pasó? Muchos se quedaron en el desierto, muchos murieron en el desierto, porque habiéndoles sido dado el pan físico y el pan espiritual, y habiéndosele dado el agua física y el agua espiritual, aún bebiéndola, aún comiéndola, ¿qué les pasó? No tenían una relación con Cristo. En la actualidad, la cristiandad, sin excepción alguna, hay muchos de esa manera. Conocen las escrituras, conocen que las escrituras que sería ¿qué? El pan espiritual, la conocen. Y beben del agua espiritual que serían las doctrinas que están aquí. Las conocen, están convencidos. Conocen la ley de los 10 mandamientos, están convencidos que esa ley de los 10 mandamientos está vigente, pero no la quieren aceptar toda, sino una parte de ella. Quieren aceptar una parte de las doctrinas. Y ellos creen que de esa manera van a entrar a la Canaán celestial. En nuestros días, repito, muchos creen que por militar en una denominación cristiana ya tienen garantizada la vida eterna. Que por llamarse cristianos o llamarse de X denominación ya tienen la vida eterna ganada. Pero aquí nos dicen que muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Muchos en la actualidad van a quedar postrados en el desierto. No van a llegar a la Canaán. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. Aunque te llames cristiano, Dios puede no estar agradado contigo. Aunque te llames de la denominación que sea, Dios puede que no esté agradado contigo. Nosotros tenemos que averiguar el por qué. Puede ser que Dios no esté agradado con nosotros. Por lo cual quedaron postrados en el desierto, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿No? Entonces, todo lo que sucedió en el pasado con el pueblo de Israel en el desierto quedó escrito para ejemplo, para nosotros, para que no cometamos el mismo error de aquellos que quedaron postrados en el desierto. No cometamos el mismo error, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué fue lo que ellos codiciaron? Ellos codiciaron el hecho de querer estar en la Canaán celestial, pero viviendo en la forma en que vivían en Egipto. Eso era el problema. Ahí donde estaba el problema. Porque ellos codiciaron las pailas de carne de Egipto, los ritos de Egipto, las ceremonias religiosas de Egipto. En el desierto ellos evidenciaron eso, de querer estar inmersos en esos cultos. Era hipócrita, por eso es que Dios no se agradó de ellos, como dice el texto. Eso en la actualidad podemos aplicarlo también. Codiciamos las cosas del mundo. El Señor nos dice: retírate de las cosas del mundo, sal de ellos, pueblo mío, sal de Babilonia. Entrégate a mí totalmente, conságrate a mí. Anhela la patria celestial, sinceramente, no de una forma hipócrita. El Señor nos dice: entra a la patria celestial desde ahora. No es que vamos a entrar en el futuro cuando Jesús venga. No, es desde ahora que tenemos que entrar en la tierra de Canaán, en la tierra que fluye leche y miel. Tenemos que vivir como que si ya estuviésemos allá. Y para estar allá, ¿cómo debe ser nuestras vidas? Santa, apartado, una vida santificada, apartado de todas las cosas de este mundo. No codiciar el estar en Canaán, pensar que estamos salvados, pero
con la usanza del mundo, con los festivales del mundo. En este caso podríamos decir con el Festival de la Macarena en Sevilla. ¿Qué tenemos nosotros que hacer metidos en ese festival? Vistiéndonos a la usanza del festival. Eso es aquí en Sevilla. Tal vez en otros lugares del mundo está sucediendo algo parecido. Entonces, el Señor nos dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Después que lo levantaron y tal, Aarón dijo: váyase cada uno a su casa y mañana bien temprano vienen y vamos a adorar a Jehová. Es como dice aquí: no seáis idólatras como algunos de ellos. No todo el pueblo se levantó a adorar a Baal. Los que no lo hicieron, muchos de ellos murieron a consecuencia de la agresión de aquellos que sí lo hicieron. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Es decir, el pueblo en ese día se dedicó a comer las grandes viandas que llevaron. Se metían la mano en la boca para vomitar en unos canales que habían hecho especialmente para eso, para llegar allí, vomitar y seguir comiendo, vomitar y seguir bebiendo. ¿Y qué más dice? Y se levantó a jugar. Es decir, ellos se levantaron, nos dice allí, fue a convertir esa fiesta en un bacanal sexual en el desierto en honor a la deidad que habían levantado, al becerro. Entonces Pablo nos dice: no seáis como ellos. Dios nos dice: no seáis como ellos. Mira, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces allí, no forniquemos como ellos. Ellos se levantaron a tener sexo en ese día en el desierto en honor al becerro de oro, a la deidad que representaba ese becerro. Y nos dice el versículo 9: ni tentemos al Señor. Le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué pasó con las serpientes? Algunos dicen no, que para tener salud ellos tenían que ver la serpiente. Eso es un error. Las serpientes ardientes, ¿se acuerdan? Que las serpientes mordían al pueblo. Cuando el pueblo caía en apostasía, siempre venía algún mal. De manera que el Señor dijo a Moisés: bueno, levanta una serpiente de bronce. Todo aquel que la mire, si es mordido, recibirá salud. Pero la serpiente era la que tenía la salud. ¿Qué tenían ellos que ver? ¿A quién tenían que ver? Ellos miraban a la serpiente, pero ¿era a la serpiente que tenían que ver? ¿O tenían que ver con su mente, con su imaginación más allá de la serpiente, buscando más allá a Cristo, el verdadero, el Salvador real de sus vidas? Eso era lo que ellos tenían que ver. Pero a la vez que veían más allá a Cristo, más allá de la serpiente, ellos tenían que ver hacia atrás también. ¿Qué tenían que ver hacia atrás? Su rebelión, su idolatría. Tenían que verla y saber que a causa de ellos estaban padeciendo. Tenían que reconocer y arrepentirse de eso. Y mirando más hacia allá, encontrarse con Cristo para que Cristo perdonara sus pecados. Nosotros también, nuestros días, tenemos que ver más allá de lo que simplemente vemos y tenemos que ver hacia atrás, ¿verdad? Aquellas cosas o aspectos de nuestras vidas que nos pueden estar impidiendo que entremos a la Canaán celestial. Bien, amados. Y para finalizar, el versículo 9 y el 10, ni tentemos al Señor cuando también algunos de ellos le
tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar al Señor es decir, no, yo no creo que el Señor se vaya a molestar conmigo porque yo haga X o tal cosa, o deje de hacer tal cosa, o deje de trabajar en mi santificación por hoy o más tarde o mañana. El Señor es mucho amor, eso es tentar al Señor. Porque el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Por quién perecieron? Por el destructor. ¿Quién era el destructor? Satanás. Satanás anda como león rugiente buscando a quien destruir. En la antigüedad y ahora. Muy bien, amados. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar. Vamos a ponernos lo más junto que podamos. Bendito y amoroso Dios y Padre nuestro, Señor Jehová, gracias por instruirnos con respecto a la vida pasada de nuestro pueblo allá en el desierto. Tú deseas, Señor, que todos pasemos a la Canaán celestial, pero también nos alertas que muchos no pasarán y también nos alertas en el sentido de que evitemos que seamos uno de esos que no pasarán a la Canaán celestial, sino que quedarán en el desierto. Querido Espíritu Santo, Señor, danos de tu agua, danos de tu sombra, capacítanos, instrúyenos, confírmanos en el pacto, glorifícate sobre nosotros, sobre nuestro pueblo, sobre el que gime y clama, y utilízanos como tus instrumentos de salvación para otros. Capacítanos para ser ejemplo de otros, Señor, y que viviendo santamente podamos ser esos instrumentos que tú deseas que seamos, que podamos recibir la unción prometida, la lluvia tardía, Señor, para poder dar el fuerte pregón, y así nuestro Salvador vendrá pronto y de esa manera entraremos a la Canaán. Ya no queremos vivir en Egipto, hemos renunciado a Egipto. Haz tu voluntad en nosotros. Gracias, Jesús, por interceder en esta petición y hacerla una realidad. En tu nombre suplicamos y agradecemos esto. Amén.